Gracias por la presentación. Voy a decir también, aclarar que mis directores de tesis son la doctora Hilda Entraigas y el doctor Raúl Rivas, ambos pertenecientes a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y del Instituto de Hidrología de Llanuras. Respecto del estado de avance de mi tesis, yo fui admitido en el doctorado en abril del 2023. El plan de formación de tesis fue aprobado en noviembre de ese año y tengo el plan de tesis aprobado con fecha 6/3 de este año. Respecto de los créditos, tengo 15 créditos externos de los cursos de la maestría en biometría y mejoramiento que mencionaron en mi presentación, y al día de hoy tengo 14 créditos obtenidos con cursos dentro del doctorado en ciencias aplicadas. También tengo un artículo publicado dentro del plan que voy a mencionar posteriormente en breves minutos en la presentación. Para poner en contexto, digamos, dentro del ciclo hidrológico, la interceptación de las precipitaciones por parte de la vegetación es el proceso mediante el cual una fracción de la precipitación es retenida por el dosel y posteriormente evaporada hacia la atmósfera, mientras que otra parte es la que llega al suelo a través de las estructuras de la planta o de las plantas. Con respecto a los pastizales, hay que destacar que son sistemas compuestos, es una mezcla compleja de diferentes tipos adaptativos de especies vegetales, se desarrollan en ambientes sujetos a variaciones climáticas, con un fuerte impacto de las acciones del ser humano, digamos, tienen mucha importancia ahí. Y a su vez también destacar que los pastizales, respecto a la distribución de la tierra habitable, cubren el 31%, solamente superado por los bosques con el 39%, y luego siguen los cultivos anuales y perennes con un 15% de superficie cubierta. Respecto particularmente del pastizal de paja colorada, es, como se puede ver, creo claramente en la fotografía que elegí, una comunidad biestratificada, donde se ve un estrato superior, que es la especie Paspalum quadrifalium o paja colorada, que llega a medir 1,5 metros de largo, digamos, de altura, y que el otro estrato está conformada por especies herbáceas, arrocetadas de poca altura. Estos pastizales representan un refugio de biodiversidad para aves y para otras especies vegetales. Es importante destacar que la superficie de los pastizales han sufrido una drástica disminución, o dramática se podría ver en otro sentido, desde el año 67, que ocupaban 1.400.000 hectáreas registradas. En la actualidad solo tienen 70.000 hectáreas de cobertura, lo que hace un remanente del 5%. Además está decir que son consideradas áreas valiosas los pastizales. Con respecto específicamente a Paspalum quadrifalium, es una especie que presenta una notable plasticidad ecológica. Eso hace que se adapte a ambientes extremos, o sea, excesos hídricos y sequías también. Es una especie C4, haciendo memoria, digamos, de lo que es la fotosíntesis, es decir, el proceso en el cual con dióxido de carbono y agua y presencia de luz solar se produce la molécula de glucosa y oxígeno. Las especies C4 son muy eficientes en ese proceso, generando una importante cantidad de biomasa superior a las especies C3. Y también cuenta con un valor forrajero, o tiene valor forrajero, especialmente en el momento del rebrote de la paja colorada. Ahí es donde tiene valor forrajero esas hojas del rebrote joven. Respecto del problema que nosotros caracterizamos, podemos decir que la pampa deprimida tiene una característica
principal del sistema en general, que hace que dentro del año tenga variaciones entre un déficit hídrico estival y un largo periodo de exceso hídrico en otoño, invierno y primavera, y que entre en estos dos extremos se produce una breve transición. Los flujos verticales de agua son máximos, es decir, la evaporación, la transpiración, la infiltración, la interceptación, y los flujos horizontales son mínimos debido fundamentalmente a la escasísima pendiente que hay en la región, alrededor del 0,1%, y la escasa red de drenaje. Esto es conocido desde el trabajo que presento de Florentino Meguino a principios del siglo pasado. La Terra en el 98 sugiere que el pajonal podría atenuar esos excesos hídricos, dada la importante masa de material vivo y muerto del pastizal maduro, lo cual podría ejercer un efecto de esponja o buffer y regular la escorrentía superficial. Respecto de los antecedentes, cuando tuve que, por supuesto, hacer la búsqueda bibliográfica, notamos que, toda la interceptación, desde un trabajo fundacional de Horton en 1919, casi toda la bibliografía apunta a árboles y arbustos, en menor medida cultivos, en el último tiempo, como por ejemplo maíz, soja o trigo, y son escasos los trabajos sobre pastizales naturales. La pregunta de investigación que se plantea es cómo las características biométricas de un pastizal dominado por Paspalum quadrifolium y los parámetros pluviométricos influyen en la interceptación y cuál es ese impacto del proceso en la humedad y temperatura del suelo. Respecto del objetivo que se plantea es desarrollar un modelo conceptual del proceso de interceptación de la precipitación, incorporando características biométricas de la especie, las características de la precipitación y cómo ambas influyen en la dinámica del suelo respecto a la temperatura y la humedad. Respecto de la precipitación, las variables seleccionadas para cumplir con este objetivo son la lluvia neta, lluvia global, lluvia caída, la duración, luego también la intensidad media y máxima del evento y la velocidad y la dirección del viento. Respecto de las características biométricas de la especie, se identificaron o se va a identificar la altura, el diámetro más ancho y el diámetro en la base. Esto tiene que ver con que si uno observa la forma que tiene el pastizal, para nosotros es o parecería modelarse con un cono invertido. Por eso los dos diámetros en la base arriba y la altura. Y respecto a la dinámica del suelo, como mencioné, se analiza la humedad y la temperatura del suelo. Para cumplir con este objetivo, en un establecimiento llamado el Eslabón, un establecimiento agropecuario, distante 19 kilómetros desde la ciudad de Azul, desde la ciudad cabecera del partido de Azul, hacia Buenos Aires sobre la Ruta 3. En este establecimiento delimitamos una parcela de 20 por 20 metros, o sea 400 metros cuadrados, con alambre de 7 hilos, clausurado, o sea, no permitiéndose el acceso del ganado bovino que hay en el establecimiento. Y dentro de la parcela se podían identificar los dos sectores que mencioné, es decir, el sector del estrato superior, donde la mata o la paja colorada está densa en una parte, como se ve en la diapositiva abajo a la izquierda, y otra parte donde están las especies vegetales de menor altura y arrocetadas, donde en todo el periodo del evento los colectores se veían. En esos dos sectores que mencioné, mata e intermata, se instalaron en cada uno 10 colectores a nivel del suelo para medir la lluvia que llegaba allí. Y además, en los extremos de la parcela, a 1,5 metros de altura, 2 colectores del mismo tipo con una capacidad máxima para medir hasta 110 milímetros de precipitación para medir la lluvia global. Como se verá, la idea era que en el sector mata
los colectores estuviesen cubiertos casi en su totalidad o en su totalidad por el dosel vegetal. Importante destacar arriba a la izquierda, por eso seleccioné, arriba a la derecha, perdón, por eso seleccioné esa foto, el fácil acceso que tuvimos, porque nosotros relevábamos eventos de precipitación una vez concluidos con un máximo de 12 horas, y el acceso al campo era muy fácil, digamos, eso es de destacar también. Se midieron la altura de la mata, el diámetro en la base y el diámetro en la parte más extendida del follaje, y en cada uno de los espacios mata-intermata se instalaron 3 sensores de humedad y 1 de temperatura conectados a un colector de datos de 5 puertos. Estos 2 colectores de datos de 5 puertos fueron instalados en unas cajas eléctricas estancas que soportaron todas las inclemencias del tiempo durante el periodo del ensayo. Acá rápidamente paso, este es el esquema de la parcela de instrumentación, como comentaba, 10 colectores en el espacio mata, 10 colectores en el espacio intermata, los 3 sensores de humedad en cada lugar y el de temperatura conectados cada uno a su colector de datos, y los 2 colectores a 1,5 metros. Fuera de la parcela y con una frecuencia bimestral se seleccionaron ejemplares de P. quadrifalium para obtener el peso seco de las diferentes estructuras de la planta, como son vainas, espigas, restos de hojas verdes y material seco, como se ve en la imagen superior izquierda. En una oportunidad, y esto es muy importante destacar, por lo laborioso que era solamente una oportunidad, se extrajo también la parte subterránea de un ejemplar mediante la extracción de un pan de tierra de forma piramidal, de 40 centímetros de largo por 50 de ancho por 60 de profundidad. Esto sí es inédito y se ve o se quiere analizar la exploración de las raíces por parte de Paspalum quadrifalium. Y en forma complementaria también se realizaron mediciones de radiación fotosintéticamente activa para valorar la interceptación del canopeo, como se observa en la figura de abajo inferior derecha. Todas estas 3 diapositivas que mencioné, las últimas 3, o sea, toda la instrumentación del ensayo está publicado en la revista Sagay y fue publicado el 29 de enero de 2025, toda la propuesta de instrumentación para la medición de la interceptación. Luego de 3 años y medio de muestreo y 79 eventos de lluvia relevados, se obtuvieron 3 matrices de datos. Una matriz con el promedio de los 10 colectores de agua por cada uno de los sectores, más el promedio de agua de los 2 colectores instalados en altura. La matriz con los porcentajes de humedad y temperatura de suelo registrados cada 10 minutos, es una matriz bastante larga, digamos, porque nos daba de cantidad de filas 29.166 registros de humedad y temperatura por los sensores que mencioné. Y adicionalmente, para caracterizar cada uno de los eventos, una matriz con los datos meteorológicos de duración, intensidad máxima de lluvia, intensidad media y la velocidad y la dirección del viento. Estos datos fueron extraídos de la estación La Firmeza, de la red de Lilia, la más cercana a la parcela que hicimos. ¿Qué resultados parciales tenemos? El trabajo es claramente exploratorio. Empezamos haciendo 32 correlaciones. De esas correlaciones obtuvimos que, en principio, un umbral de 34 milímetros de precipitación, a partir de la cual la interceptación de las precipitaciones se vuelve significativa. Luego se reconocieron, a partir de un análisis de componentes principales, 2 gradientes, uno de magnitud del evento, donde se observa que están conjuntas las variables volumen total, agua no interceptada y duración, y por otro lado otro gradiente que tiene que ver con la energía del evento, es decir, la intensidad y la velocidad del viento. Luego, en análisis de regresión lineal múltiple, se determinó que en el sector intermata la velocidad del viento es la variable que explica el volumen interceptado.
mientras que en el sector mata la variable que explica es la duración del evento de precipitación. El propósito de la tesis, el propósito de nuestro trabajo es el estudio temporal de las variables consideradas, que va a permitir ajustar los parámetros relacionados con la interceptación, que son los insumos de los modelos hidrológicos, los cuales son fundamentales para la gestión de los recursos hídricos. Es decir, lo que querríamos en realidad es hacer modelos hidrológicos más reales. Si tengo que mencionar los cursos de posgrados relevantes, yo en realidad puse los 5 que realicé dentro del marco del doctorado. Todos ellos me dejaron, me enseñaron cosas. Si tengo que mencionar, ahí pongo los primeros 3 que hice, o sea, el curso desde la disciplina a la transdisciplina, básicamente por la docente, por Cookie Coria, quien conocía desde otro curso en la Facultad de Agronomía, en el 17 creo que lo hice, y por supuesto también de destacar el de Comunicación Científica a cargo de Martín, que es un curso que da muchas herramientas para organizarse, para trabajar en las publicaciones, en la tesis, etc. Así que quiero destacarlo, pero no dejar de mencionar el resto. Bueno, ahí algunas de las cuestiones que encontrábamos en los 79 eventos que relevamos y lo que encontrábamos en los colectores, ¿no? Algunos participantes del proyecto. Bien, hasta ahí llegó, no me medí, así que espero haber estado dentro de lo permitido para la presentación. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, a su disposición. Yo tengo una que es cuando mencionaste que tienen muestreos de 3 años y medio. O sea, los muestreos arrancaron mucho antes de tu doctorado o eran cosas que habías hecho para la maestría. ¿Cómo fue eso? No, yo tengo suficiente edad para decir, no, la maestría fue en biometría y mejoramiento, fue con otro tema, y sí, el muestreo se hizo específicamente para este doctorado, pero previo a la inscripción, obviamente, porque todos estos trabajos o proyectos de investigación requieren un mínimo de 3 años de muestreo, por lo tanto la realidad es que estaban hechos, pero para hacer el doctorado, sí. No tienen que ver con mi tesis de maestría. No sé si contesto tu pregunta con eso. No, bien, solamente era porque un muestreo súper exhaustivo, súper largo, tenía esa inquietud. Y después la cuestión esta de las lluvias, que vos decías que después de cada evento el relevamiento era a lo sumo 12 horas después de... Exactamente, nosotros veíamos, obviamente cuando dejaba de llover acá, en general era lo mismo a 19 kilómetros y siempre nos mantuvimos en ese límite de el máximo de 12 horas para relevar, principalmente para evitar la evaporación, obviamente, y estar cerca de ese horario. En general íbamos enseguida que terminaba. Y ese plazo lo tuvimos por el tema de la noche o cosa por el estilo, digamos. Por eso nos tomamos esas 12 horas como máximo.